Armelions y la Raimara Roja. Capítulo 8. Bosque de las Almas, región de Polincas, Antártida, 18 de enero 1999, 9:32. Los estudiantes de primer año caminaban rápido intentando no quedarse atrás. En sus semblantes se podía ver el extenuante cansancio que cargaban, tras madrugar y deambular por todo el bosque sin mediar palabra. Todos vestían un uniforme militar gris, salvo el maestro Yusuf Demir, quien llevaba el característico uniforme color negro. ¡Caminen!, gritó el líder del grupo al ver que el escuadrón no avanzaba lo suficientemente rápido. Si no quieren morir el primer día, deberán esforzarse más que esto. El bosque de las almas era enorme. Ninguno de los nuevos estudiantes sabía dónde estaban ni para dónde se dirigían. Lo único grato de la situación era el agradable aroma a naturaleza que los envolvía. «Necesito que se presenten», dijo su instructor en jefe, mientras dejaba de caminar de golpe. «Tú inicias». La muchacha, sorprendida, no podría ocultar su nerviosismo. Era quizás la de más baja estatura del grupo. Al mirar a su alrededor, confirmaría que todos tenían sus ojos puestos en ella. Aquello la alteraría aún más. «Hola, me llamo Cristina Levin», dijo la muchacha con cierto tartamudeo. «Es un gusto conocerlos a todos. Espero que nos llevemos bien. Y mi objetivo es convertirme en instructora del palacio algún día». «¡Qué estupidez!», replicó el joven que estaba a su derecha, con rostro malhumorado. «Si nos volvemos fuertes, es para ir al campo de batalla». El maestro Yusuf por un momento pensó en intervenir, pero en el último segundo volvería a cerrar la boca. «Lo importante es el proceso, no el fin», debatió ella con un tono de voz más seguro, lo que sorprendería a todos. «Retarnos a nosotros mismos y superar nuestros límites». «¡Qué ingenua!», insistió el muchacho con una sonrisa irónica. «Nos entrenarán para matar gente, no para ser mejores personas. No seas ridícula». «Espero que tu rendimiento esté acorde a tus palabras», acotó el maestro, acercándose a él. «¿Por qué no te presentas?» «Me llamo Damián Pineda», se presentó el joven sosteniendo la mirada, «y espero volverme fuerte, más fuerte que cualquiera, tal como lo fue mi padre». «Tú sigues», dijo el maestro con un pequeño gesto. El muchacho, sorprendido, se señalaría a sí mismo incrédulo. «Sí, tú, el que se ríe al fondo. ¿Se puede saber de qué te ríes?» «Perdón, me reía de otra cosa», dijo el joven sin dejar de sonreír. «Me llamo Santiago Rivadeneira. Es un verdadero placer. Mi meta es ser aceptado como Thunder y luchar por el palacio». Uno por uno se irían presentando cada uno de los estudiantes, hasta que llegaría el turno de Magalí Torres, una mujer colombiana, alta, de piel morena y de gran contextura física, de brazos fuertes y rostro robusto. Una mujer de presencia intimidante que se haría respetar con su fuerte carácter. Pese a su forma de hablar grosera, se haría amiga de quizás la señorita más dulce del grupo, de quien quizás era su polo opuesto en cuanto a personalidad. Se convertiría en una sombra para Cristina. La protegería como una hermana pequeña, siendo de las pocas con las cuales jamás tendría un cruce de palabras hostiles. Nadie la culparía. Cristina, a pesar de ya tener 18 años, transmitía una inocencia y una ternura que doblegaba hasta el más frío corazón. Sin mencionar que la joven era increíblemente bella. Su cabello ondulado de color castaño resplandecía de forma llamativa ante el sol, aunque lo más llamativo de ella era por lejos sus ojos color pardo,
donde sus iris verdes desprendían ciertos destellos rojizos que le brindaban una mirada penetrante. Un rostro de ángel tan bien delineado, acompañada de su personalidad humilde y generosa, la volvían una persona muy atractiva, lo cual le traería más de un problema, no solo con hombres, sino también con mujeres. Los siguientes en presentarse serían Branus Schneider, María Salgado y Rubí Morel, quienes se explayarían en demasía. A diferencia del francés Victor Riquetti y la surcoreana Hae Yong-hyun, quienes serían más recatados y concisos con sus palabras. Él era un francés de ojos verdes, pelo corto castaño, además con un llamativo bigote bien delineado, de fuertes brazos y piernas, y ella, una surcoreana de altura media, de cuerpo delgado, que la hacía muy ágil y flexible, debido a su excelente preparación previa como gimnasta olímpica. Al día siguiente, comenzarían los entrenamientos. Si bien Cristina aparentaba ser la más vulnerable del grupo, enseguida demostraría lo contrario. Su capacidad mágica era increíble, su poder destructivo envidiable y su destreza para aprender era superclase. Esto no caería bien en los varones al inicio, aunque esto cambiaría con el paso del tiempo. Pronto Cristina se ganaría el corazón de todos. «Hagan grupo de 4 personas», dijo Yusuf con autoridad. «Comenzaremos los trabajos de inmediato». «Hola, me llamo Cristina», alcanzó a decir la muchacha. «Ya lo sé. Ahora, ¿por qué no te vas a molestar a otro lado?», replicó Damián con cara de asco. «Cuidado con lo que dices, escuálido», le advirtió la mujer corpulenta que estaba a su lado. «Discúlpate ahora mismo, o te volaré los dientes». «No es necesario», acotó la joven Levin con una pequeña sonrisa. «¿Cómo que no?», debatió Magali. «Si no quieres hacer un equipo conmigo, no hay problema», añadió Cristina, en dirección a Damián. «Pero no es necesario ser grosero». La muchacha se alejaría de él como si nada hubiera pasado. La mujer grande haría lo mismo, pero antes le dedicaría una cara asesina al joven, demostrando todo el desprecio que sentía por él. «Es una mujer muy linda», acotó el joven que apareció por su derecha. «Yo que tú no la trataría así». Damián, con el ceño fruncido, se voltearía para mirarlo fijo a los ojos. «¡Hey, tranquilo! No me mires así», acotó Santiago con una sonrisa. «Lo quieras o no, hay que hacer grupos. Mírame, creo que soy tu mejor opción». Damián, luego de exhalar aire, solo desviaría la mirada con desgano. «¿Siempre eres tan cortante con la gente?», preguntó el Rivadeneira mientras miraba a Cristina, que ya había conformado un nuevo grupo. «Se nota que es una niña rica», respondió Damián entre dientes. «Una mimada que nunca le ha faltado nada». «¡Qué resentido eres!», dijo Santiago, encogiéndose de hombros. «Aunque eso sea cierto, ella no tiene la culpa». Los meses transcurrirían muy rápido, o al menos para los estudiantes así sería. Después de un riguroso acondicionamiento físico, el grupo pasaría por el aprendizaje de diversos hechizos. El Voleran, el Espantus y el Bult serían algunos de ellos. Cristina seguiría destacándose, aunque Santiago, que tenía la ventaja de haber sido un niño índigo, no se quedaba atrás, gestándose entre ellos una sana competencia. Ambos no solo llamarían la atención de sus compañeros, sino también de sus maestros, que, sorprendidos, no podían creer la facilidad que tenían para aprender el catalicismo, rompiendo récords que llevaban más de un siglo sin batirse. Por otra parte, había otra persona que también estaba destacando,
aunque de forma negativa. Con dificultad, Damián fue aprobando cada uno de los hechizos. No obstante, lo hacía con lo justo. Siempre era el último en desarrollarlos, ganándose el título del peor estudiante de su generación. Este mediocre rendimiento dificultaría aún más su relación con Cristina, tomando en cuenta las desafortunadas palabras que dijo el día en el que se presentaron. Aún así, ella, en su afán de llevarse bien con todos sus compañeros, intentaría acercarse a Damián muchas veces usando esa excusa, pero sus intentos no serían fructíferos. Todo lo contrario, hicieron que el muchacho la viera como una molestia. Para sus ojos no era más que una mujer testaruda, que al parecer le encantaba recibir sus desaires una y otra vez. Después de una ardua sesión de entrenamiento, Damián, lleno de frustración, se negaría a regresar a su habitación. No tenía hambre ni sueño, como si el desgaste del día no hubiera pasado por él. Lo único que necesitaba en ese momento era estar solo. Preocupado por sus nulos avances, no podía evitar sentirse humillado. El miedo al fracaso por primera vez superó la envidia y el odio que siempre lo acompañaba y que se acrecentaba cuando Cristina estaba cerca. Para su desfortuna, al mirar hacia su derecha, la vería parada junto a la pileta central observándolo. Incómodo con la situación, el joven solo desviaría la mirada con desdén. Cristina haría lo mismo, aunque sería tarde. El joven ya se había percatado que lo estaba mirando. Ella retomó su caminar hacia el palacio con indiferencia, pero cuando parecía que seguiría su camino, en el último momento se voltearía, para luego dirigirse hasta donde estaba Damián. Con los puños apretados, la muchacha intentaría disimular su nerviosismo. «Disculpa, ¿te encuentras bien?» «¿Por qué lo preguntas?», dijo Damián con el ceño fruncido. «Esto te sonará raro, pero puedo sentir cosas», reveló Cristina bajando la mirada. «No es que vea energías, ni nada por el estilo. Sin embargo, puedo sentirlas, y en ti veo una energía oscura muy fuerte». «¿Quién te crees que eres? ¿Solo viniste a decirme eso?» «Solo quiero ayudarte», respondió la muchacha nerviosa, «y también a decirte que no es tu culpa». «No necesito tus consejos», dijo él, al mismo tiempo que se colocaba de pie. «No me interesa lo que pienses de mí. No era mi intención ofenderte». Damián la miraría fijo a los ojos, aunque su expresión se suavizaría sin darse cuenta. «¿Por qué te acercas a mí, si sabes que te odio?» «Porque es una tonta», dijo una voz desde atrás. «Tonta e ingenua», reiteró Magalí, mientras miraba a Cristina con una sonrisa. «¿Qué haces tú acá?» Sin responderle a la joven, la mujer corpulenta siguió acercándose, aunque esta vez su mirada se centraría en Damián. «Ella no puede evitar ayudar a la gente, aunque sean enemigos», reveló la colombiana. «Un defecto que la terminará llevando a la tumba». «Por favor, no exageres», acotó Cristina con una expresión que, como pocas veces, reflejaba tensión. «A eso me refiero», dijo la mujer grande, cambiando a un tono más distendido. «Esa respuesta no hace más que confirmar mis sospechas. Piensas más en los demás que en ti misma». «¡Que no!», insistió Cristina, frunciendo los labios con ternura. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso pensaste que te dejaría sola con este energúmeno?» «Lo que faltaba», exclamó Damián antes de empezar a caminar. «Una cosa más», cambiando el tono de voz de nuevo a uno más grave. «Cristina no está sola. Si se te ocurre hacerle daño, te la verás conmigo».
Damián se giraría para verla unos segundos. No obstante, no diría nada. Ella estaba hablando muy en serio y no quería entrar en un conflicto sin sentido. El joven se alejaría de ellas en completa calma, desconociendo que pronto todo se volvería un infierno para él. Una hora después, sería llamado de emergencia al despacho del rector Parton, encuentro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Con el pasar de las semanas, Cristina se convertiría en la niña mimada de los maestros. Para ellos, era un verdadero diamante en bruto. Todo lo contrario a Damián, que se hundía en el foso de la frustración. No solo era mal evaluado, sino que también era cuestionado por sus malos comportamientos. Su actitud violenta le dificultaba integrarse a sus compañeros. Santiago, que era más simpático con él, intentaba aconsejarlo, pero sin resultados hasta ese momento. Es aquí cuando la clase de Voltex llegó. Aquella instrucción estaba a cargo de su maestro en jefe, Yusuf Demir. Hechizo complejo de aprender, ya que requería el empleo de 3 hechizos en simultáneo: el aire, el rayo y el calor. Debían estar en sincronía perfecta. Sin embargo, Cristina en mediodía fue capaz de aprender a controlar su Bult como correspondía. Tras esto, se le indicó el paso 2, que consistía en usar el conjuro Boleran en su raimara, para que ésta se calentara aproximadamente a 45 grados Celsius. Era ahí cuando la piedra comenzaba a emanar el gas suficiente para la combustión. Para sorpresa de todos, en un día tenía desarrollado más de la mitad del hechizo Voltex. Una hazaña nunca antes vista. Era una catalicista excepcional. Sus números se acercaban mucho a los hechos por el padre fundador, Alessandro Bodoni. A este ritmo, pronto estaría alcanzando el Voltex a la perfección. Damián, frustrado, veía cómo era el más rezagado de todos. No lograba reducir su Bult como debía. Aquello requería de una precisión con la que aún no contaba. Aún así, no se rindió, demostrando toda su perseverancia. Si debía reducir sus horas de sueño para seguir practicando, lo haría. Tal como en ocasiones anteriores, debía esforzarse más allá de sus límites para evitar quedarse atrás. No obstante, el Voltex era distinto. Dominar 3 hechizos en simultáneo era más de lo que podía manejar. Para su desfortuna, comenzaba a sospechar que el esfuerzo duro, esta vez, no funcionaría. Como era de esperar, Cristina desarrolló el Voltex en tan solo 2 días, hecho que no pasaría desapercibido para nadie. En la historia del palacio, nadie había logrado tal hazaña. Transcurrido un mes, todos los estudiantes de primer año estaban a las puertas de lograrlo, a excepción de Damián, que no tenía ningún tipo de avance. A pesar de su perseverancia, cada vez le costaba más echarse ánimo a sí mismo. Aunque ese día sería distinto, a minutos del fin de la clase, el entrenamiento sería interrumpido de golpe. «Buenas noches», dijo el oficial Thunder, con un impecable uniforme blanco, acompañado de otros 2 soldados. «Disculpe la molestia, maestro Yusuf, pero necesitamos a uno de sus estudiantes». «A mí no me han informado nada de esto», debatió el maestro con mirada desafiante. «Lo lamento, pero fue una orden repentina del general James», insistió el oficial con autoridad. «Damián Pineda, vámonos». «¿El rector sabe de esto?»,
preguntó Yusuf, interponiéndose en el paso del joven que ya se acercaba. Por supuesto que lo sabe, afirmó el Thunder, cambiando su semblante amistoso a uno más serio. Le ruego que no se entrometa en mi trabajo. ¿Por qué se lo llevan?, preguntó Rubí en voz baja. ¿Quién sabe?, susurró María desde el costado derecho de Cristina. Magalí, por su parte, se mantuvo con una expresión seria. Su amiga se veía preocupada. Aún no comprendía qué sucedía, pero debía ser algo grave. Damián se iría junto a los Thunder en calma, aunque no pudo evitar sentirse como un bicho raro, y las miradas de lástima de sus propios compañeros lo hicieron sentirse aún peor. El rector en su última conversación había sido claro con él. Si su aura oscura no se volvía neutra pronto, no podría frenar los deseos crueles del consejo, que querían hacerlo desaparecer. Paul estaba en desacuerdo con esto, aunque la situación era insostenible. El palacio invadido por el temor no podía permitirse entrenar a un estudiante que pronto podría traicionarlos. Dejarlo vivo en un mundo donde los Spoilsr tenían espías por todas partes significaba engrosar las filas enemigas. Para algunos, la única forma de evitarlo era darle la pena de muerte al joven. El rector, en su encuentro clandestino con Damián, había sido sincero con él. Si hubiera ingresado en otra época, hubiera recibido un trato muy distinto. Sin embargo, en plena guerra, su existencia no era más que una amenaza para el palacio, donde cualquier error podría determinar la victoria o la derrota. Le había dado un plazo de 2 semanas para que huyera. Parton incluso le había ofrecido su ayuda. No obstante, dentro de su ingenuidad, Damián pensó que podría neutralizar su aura, mientras se volvía más fuerte en el catalicismo. Ahora, después de cumplirse el plazo, supo que había sido un error. Sus deseos de querer ser como su padre le habían traicionado. Damián ingresó a la salita de pociones, donde lo esperaba el rector Parton. Aunque a diferencia de la última vez, ya no estaban solos. Ahora se encontraban rodeados de una docena de Thunders. El consejo también estaba presente, como si todas las autoridades del palacio quisieran ver con sus propios ojos el resultado final del estudiante. El rector, afligido, le entregó la copa de plata para poder partir con el examen. Después de 5 minutos, el resultado fue claro. El aura del joven seguía siendo oscura. «Debemos dejarlo en prisión preventiva», dijo el capitán Donato Bodoni. «No seas ridículo», acotó Parton con seriedad. «Es solo un estudiante». «Tiene el aura oscura», insistió Bodoni alzando la voz. «Estamos en guerra. El mínimo error podría significar nuestra aniquilación». «Eso no sucederá». «¿Eso quién lo dice?», preguntó el capitán fuera de sí. «Nosotros somos los que combatimos allá afuera. Todos los días veo morir a mis hombres, mientras tú aquí protegido en el palacio tomas malas decisiones». «No es mi decisión, es la del consejo», replicó Paul colocándose de pie. «La normativa es una. Si quieres llevarte al chico, debemos votar. El general James no se encuentra, pero los 3 capitanes votamos por la prisión preventiva», afirmó Bodoni golpeando la mesa. «No hables por mí», dijo el capitán del Escuadrón 1 a Yate Aida, mientras se acercaba. Sus ojos se encontrarían con fiereza. «Yo voto en contra», comentó con autoridad el japonés.
Ese muchacho sigue siendo un torrento. Donato Bodoni, desviando la mirada, solo sonreiría con ironía. Yo voto a favor de su captura, añadió el capitán de inteligencia Arnold Stein. Bien, el Consejo votará ahora mismo, dijo Parton mirando a cada uno de los miembros. La escasa luz hacía ver la salita de pociones de una forma lúgubre. Entretanto, las confrontaciones de los torrentos se desataban a sus anchas. Damián Pineda, incómodo, sintió cómo sus piernas comenzaban a temblar. Nunca antes se había sentido tan indefenso, ni siquiera cuando era agredido de manera arbitraria en la cárcel. No sabía si era porque el joven empezaba a asumir que jamás se convertiría en alguien fuerte y respetable como su padre, pero por primera vez sintió miedo a la muerte.